Bien, poneme para grabar, Flora, si seguimos con esto y aprovechamos al mango el sábado. Ya estamos. Estábamos hablando acá, ¿sí? El tema de las funciones que tenían las proteínas, ¿sí? Volvemos entonces para acá a función como hormonas y función como anticuerpos, ¿sí? Vamos con las enzimas. La función que tienen las enzimas, yo se los voy a poner primero con los nombres feos, que son los nombres técnicos. Vamos a decir que son catabolizadores biológicos. Esa es la palabra. ¿Sí? Catabolizadores biológicos, ¿sí? Esa es la palabra fea que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de las enzimas, ¿sí? Ahora, buenísimo, porque ustedes me dicen esto y por ahí no lo entienden y no me interesa que ustedes no lo entiendan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que entender que a nivel del cuerpo, ¿sí? Vamos a poner acá una personita para que me entiendan, acá adentro están sucediendo un montón de reacciones químicas. ¿Sí? Para que estas reacciones químicas sucedan, yo a veces tengo que tener sí o sí una enzima. Si no tengo una enzima que intervenga, no hay una reacción química, ¿sí? Entonces, las enzimas tienen dos funciones como catabolizadores biológicas. Por un lado, ¿sí? Lo que hacen es permitir que sucedan las reacciones químicas que habíamos dicho que es súper importante que está pasando esto dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, las enzimas permiten que sucedan algunas de las reacciones químicas, ¿sí? Y lo segundo que hacen, ¿sí? Es también permiten que las reacciones químicas que suceden adentro de nuestro cuerpo logren el resultado, o sea, logren la estabilidad más rápido que si no estuvieran las enzimas de por medio, ¿sí? Entonces, también, vamos a ponerle, permiten, ¿sí? Estoy copiándome la palabra de acá arriba, permiten que alcancen la estabilidad en menor tiempo. ¿Sí? Entonces, son muy importantes las enzimas y las proteínas, entonces, desde ese punto de vista, porque las reacciones químicas que están sucediendo todo el tiempo en nuestro cuerpo son las que nos mantienen con vida. Es la forma de trabajar metabólicamente que tiene nuestro organismo. Todo el tiempo nosotros, chicos, somos física, somos química y somos biología, ¿sí? Procesos físicos nos llevan a reacciones químicas que se manifiestan a nivel biológico, ¿sí? Entonces, estas reacciones químicas que están pasando en nuestro cuerpo son muy, muy importantes, ¿sí? Y fíjense, si una enzima es necesaria para que la reacción química suceda o no, las enzimas también son muy importantes. Y el tema del tiempo, ¿sí? Para que me alcancen la estabilidad, es sumamente importante también, ¿sí? Piensen ustedes en algo que es fundamental. Imagínense que están haciéndole RCP a un paciente, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo sacarlo a la persona haciendo compresiones? Sí, buenísimo, pero lo mejor sería que llegue el desfibrilador, el DEA, ¿sí? Entonces, una enzima, ¿qué hace? Sería como el DEA, ¿sí? Me agarra, me lo desfibrila y me puede volver a la normalidad ese paciente mucho más rápido que quizás yo con las compresiones, ¿sí? ¿Podría haber llegado al mismo resultado, que es que el paciente se sienta bien o que se recupere de los dos caminos? Sí, pero cuando esto está presente lo hago mejor, lo hago en menor tiempo, ¿sí? Entonces, a eso hablamos para que ustedes entiendan este concepto de estabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama que las enzimas puedan hacer todo esto? ¿Cómo se resume todo esto desde nuestro lenguaje técnico? Diciendo que las enzimas son catabolizadores biológicos, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos, cuando hablamos de las enzimas? ¿Cuál es la función que cumplen y por qué son importantes las proteínas desde este punto de vista? Sí, profe. ¿Sí? Sí, muy bien. Bien. Sí, profe, Vamos a perfecto. la otra función que tenían, que habíamos nombrado como muy importante, que era la función como hormonas. Y las hormonas, la forma de describirlas, tiene que ver en lo que hablamos recién. Fíjense, dijimos que
Nuestro cuerpo todo el tiempo hacemos reacciones químicas. ¿Saben qué son las hormonas? Son mensajeros químicos. ¿Sí? No sé, mensajeros químicos. ¿Bien? Y esto es súper importante, porque ¿qué es un mensajero? ¿Qué es un mensaje? Una forma que tenemos nosotros para comunicarnos, ¿sí? Yo ya estoy hablándoles a ustedes, estoy transmitiendo un mensaje. O le digo a mi hermano, che, sacá la basura, ¿sí? Que va a llenarse de olor la casa. Estoy haciendo un mensaje para que se cumpla una función. En nuestro cuerpo, ¿sí? Entre las células, ¿sí? Tienen que poder comunicarse, tienen que poder coordinar funciones, tienen que poder realizar algunas funciones. ¿Cómo sabe cada parte de mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuándo tiene que hacerlo? ¿Cómo tiene que hacerlo? Mediante este mensaje que hay a través de las hormonas, ¿sí? Vamos a ver que en nuestro sistema hay dos vías de comunicación, ¿sí? La vía de comunicación que tiene que ver con los nervios y con lo que es el impulso nervioso, ¿sí? Que depende del sistema nervioso central del cerebro, ¿bien? Y la vía hormonal, que tiene que ver con estos mensajeros químicos. Si hay hormonas, cuando ustedes escuchen hablar de hormonas peptídicas, esas hormonas peptídicas son proteicas, ¿sí? Que son súper, súper importantes, ¿sí? Entonces, mensajeros químicos, ¿bien? Que esto, ¿bien? Permite que el cuerpo, ¿sí? Vamos a ponerle acá, células, órganos, realicen funciones coordinadas, reguladas y específicas. ¿Sí? Son súper, súper importantes. ¿Cómo yo puedo lograr todo esto? ¿Sí? A través de una red de mensajes químicos. Cuando hablamos de mensajeros químicos estamos hablando de las hormonas. Y algunas hormonas, ¿quiere decir que todas las hormonas son de origen proteico? No, pero algunas hormonas son proteicas. Algunas proteínas tienen trabajo como hormonas, ¿bien? Y si tienen trabajo como hormonas, están haciendo esto. Están, ¿sí? Están comportándose como mensajeros químicos que permiten que el cuerpo, a nivel celular, a nivel de órganos, ¿sí? Realicen funciones coordinadas, reguladas, ¿sí? ¿Cuánto tengo que hacer de eso? ¿Sí? Y específicas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Bien? Acuérdense que la otra vía de comunicación de mensajes que tenemos es la vía, ¿sí? Nerviosa, a través de los nervios del sistema nervioso central, ¿sí? Eso para verlo más adelante. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces esto cuando hablamos de la función de las hormonas? ¿Qué es lo que tienen que hacer las hormonas? Son, fíjense también, súper importante esta coordinación del cuerpo. Sin las hormonas, ¿sí? Es tan importante que ustedes van a tener en un momento que estudiar el sistema endocrino. Sistema endocrino, sistema hormonal, ¿sí? Súper importantísimo para los pacientes, ¿bien? Para los pacientes, para las determinaciones de laboratorio, para evaluar absolutamente todo lo que uno puede encontrar con el paciente. ¿Bien? ¿Quedó claro esto de las hormonas? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Y vamos para la última función que habíamos nombrado con las proteínas, que va a ser Anticuerpos. anticuerpos. Que esto es bastante contemporáneo, lamentablemente, a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Vieron que todo el tiempo están escuchando hablar de, ¿sí? ¿Te hicieron el test de las inmunoglobulinas? La IgG, la IgM, el test rápido para el COVID. Bueno, ¿qué es eso? Son proteínas, chicos. Inmunoglobulinas, ¿sí? O anticuerpos es lo mismo. ¿Qué es esto? Esto es el sistema de defensa del cuerpo. ¿Cómo se llama el sistema de defensa del cuerpo? El sistema inmunitario. Sistema inmunitario. Entonces, las proteínas, cuando se comportan como anticuerpos, ¿sí? Que una forma de decirle a los anticuerpos, se las voy a poner acá, ¿sí? En otro color, es, miren cómo me evoluciona esto, me dice, inmuno, sistema, ¿sí? Inmunitario, y globulinas, ¿sí? Inas de proteínas, y globo me está hablando de la forma que tienen, ¿sí? Porque las proteínas
¿sí? Otra cosa que es importante de ellas, además de el orden que tengan sus aminoácidos, es la estructura que van a tener esas proteínas, ¿sí? Se organizan de forma lineal, se organizan, ¿sí? De forma terciaria, se organizan de forma cuaternaria, ¿bien? No interesa eso ahora, pero sepan que es importante y los nombres me están muchoneando eso, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿en qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos son los que nos defienden contra agresores externos o incluso internos, ¿sí? El anticuerpo es el que va a combatir a la bacteria, ¿sí? El anticuerpo es el que va a combatir al virus, ¿bien? El anticuerpo es el que va a combatir al parásito, a cualquiera de los microorganismos que pueden estar ingresando a nuestro cuerpo y que el objetivo de ese microorganismo, ¿cuál es? Enfermarnos, que pueden generar una enfermedad, ¿sí? Entonces, fíjense que si los anticuerpos son proteínas, ¿les parece que es importante que la proteína, ¿sí? A nivel biológico? Claro. Si yo no tengo un buen sistema inmunitario, me enfermo. Y cuanto más me enfermo, más probabilidades de morirme tengo. Lamentablemente es así, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta el día de mañana, si les dicen que un paciente está inmunodeprimido o está inmunocomprometido, ¿qué le está diciendo? Que hay un problema a este nivel. Hay un problema a nivel del sistema inmunitario, ¿sí? Lo que hace que esa persona no tenga las defensas que tiene que tener y que por lo tanto sea más propicio, tenga más chances de enfermarse, ¿sí? Entonces fíjense qué importantes que son las proteínas, ¿sí? En nuestro cuerpo cuando se comportan como anticuerpos, esta función de defensa, ¿sí? Entonces, tanto a nivel enzimático como habíamos visto, a nivel de hormonas como mensajeros químicos y a nivel de anticuerpos como parte del sistema inmunitario, el sistema de defensa, las proteínas, entonces, podemos decir ahora, con explicación, con que nos sustente esa oración que acabamos de decir, que tiene una importancia biológica extremadamente, ¿sí? alta dentro de nuestro cuerpo. Fíjense que acabamos de nombrar 3 ejemplos simplemente dentro de todas las cosas que pueden hacer las proteínas, que son recontra importantes para la vida del paciente, para nuestra vida, ¿sí? ¿Quedó claro entonces proteínas? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Sí? Cuando hablamos de qué están hechas, cuando hablamos de cuál es su monómero y cuando hablamos de sus funciones. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, gracias. Bien. Vamos a los últimos, ¿sí? Que son los ácidos nucleicos. ¿Bien? Que acá con ácidos nucleicos es donde entra muchas veces el terror, ¿sí? Porque se complica un poquito hablar de ADN y hablar de ARN, ¿sí? Lo primero que vamos a decir, entonces vamos a poner acá, ácidos nucleicos. Vamos a nombrar que tenemos 2 tipos. ¿Sí? Tenemos al ADN y tenemos al ARN. ¿Sí? Esto no lo podemos olvidar. ¿Sí? Tenemos ADN y tenemos ARN. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener una función diferente. ¿Sí? No va a hacer lo mismo lo que hace uno que lo que hace el otro. ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos cuando hablábamos recién de el constituyente a nivel de los elementos que me forman estas biomoléculas? Tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno y tenemos fósforo, ¿sí? Tenemos chon, me falta la S, pero esto es lo que nos forma a los ácidos nucleicos, ¿sí? Y tanto el ADN como el ARN, ¿sí? Su monómero va a ser el mismo. El monómero de los ácidos nucleicos se llama nucleótido, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. ¿Cuál es el monómero? Van a ser los nucleótidos, ¿sí? Y cuando hablamos de un nucleótido, yo se los voy a dibujar para que se entienda qué es lo que tenemos, qué estructuras tenemos cuando hablamos de un nucleótido, ¿sí? Tenemos, por un lado, lo primero que sería la casita, que les voy a dibujar acá, es lo que se llama una pentosa. ¿Qué es una pentosa? Es un azúcar que está formada por 5 carbonos, ¿sí? Vamos a ponerle pentosa. ¿Sí? Pentosa, que es un azúcar, ¿bien? Esta azúcar, esta casita, está unida a una base que, como tiene nitrógeno, se va a llamar
base nitrogenada. ¿Sí? Acá tenemos base nitrogenada. ¿Bien? ¿Y qué teníamos también acá? Teníamos, ¿sí?, fósforo. Entonces, otra cosa que va a estar unido a esto, formándome un nucleótido, es este circulito, que es lo que se llama un grupo fosfato. Grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, tanto el ADN como el ARN, cuando ustedes quieran formarme a estas moléculas, van a tener una organización en secuencia de nucleótidos. Cuando hablamos de un nucleótido, ¿qué estructura tiene un nucleótido? Un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. ¿Sí? Esto es lo que me forma un nucleótido. ¿Bien? Ahora, antes de entrar en lío, vamos a separar, ¿sí?, en ADN y en ARN, así nos queda todo bien tranquilo, ¿sí?, para poder hablar qué es lo que está pasando con estos dos. ¿Sí? Vamos a borrar acá, vamos a poner de este lado ADN, y acá ponemos ARN. ¿Sí? Y lo que les voy a poner acá son las diferencias. ¿Sí? El grupo fosfato se mantiene en los nucleótidos en el mismo lugar. ¿Qué me cambia? La pentosa. La P esta es de pentosa. ¿Sí? La pentosa en el ADN es la desoxirribosa. La pentosa en el ADN es la desoxirribosa. ¿Sí? La pentosa en el ADN, en el ARN, ¿sí?, con R, es la ribosa. Fíjense en que la D que tengo acá es la D que tengo acá. ¿Sí? Desoxirribosa, por eso le decimos ADN. ¿Sí? Y la R que tengo acá es la R que tengo acá. ¿Sí? Entonces, la pentosa, que es la P que pusimos acá, es diferente en los nucleótidos. ¿Sí? Los nucleótidos van a ser iguales, ¿sí?, tienen la misma configuración, el grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada, pero ¿cómo se llama la pentosa? ¿Sí? En el ADN o en el ARN va a ser diferente. ¿Sí? En el ADN le decimos desoxirribosa y en el ARN le decimos ribosa. ¿Sí? Otra cosa que va a ser, ¿sí?, diferente tiene que ver con las bases nitrogenadas. BN va a ser base nitrogenada. El ADN va a tener 4 bases nitrogenadas. Va a tener a la timina, ¿sí?, va a tener a la, ¿sí?, guanina, va a tener a la adenina y va a tener a la citosina. ¿Sí? Estas son las 4. ¿Qué puedo encontrar yo cuando miro al nucleótido? Puedo encontrar que esa base nitrogenada en el ADN se llama timina, o se puede llamar guanina, o se puede llamar adenina, o se puede llamar citosina. ¿Tengo las 4 al mismo tiempo en un nucleótido? No. En un nucleótido tengo una, ¿sí? Tengo a la timina, o tengo a la guanina, o tengo a la adenina, o tengo a la citosina, ¿sí? Pero el ADN puede elegir entre estas 4 bases para formar su nucleótido. ¿Bien? Cuando hablamos del ARN, ¿sí?, tenemos guanina, tenemos adenina, tenemos citosina, pero no tenemos timina. ¿Qué tenemos acá? Tenemos uracilo. ¿Sí? Esta es diferente en el ARN. El ARN no tiene timina. Y el ADN no tiene uracilo. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro un nucleótido de ARN, yo puedo elegir entre estas 4 bases nitrogenadas. Entre uracilo, entre guanina, entre adenina y entre citosina. ¿Sí? Entonces, en sus nucleótidos puedo tener una de cada una de estas. ¿Pero puedo tener timina si soy un nucleótido de ARN? No. ¿Sí? Acá no hay timina. Y acá no hay uracilo. Vamos a ponerlo en rojo, ¿sí?, para que se entienda. Acá la X, ¿sí?, de la timina.
no hay timina, ¿sí? Y acá ponemos la X de que no hay, ¿qué cosa? No hay uracilo, ¿sí? Esa es una diferencia muy importante cuando uno habla, ¿sí?, del ADN y el ARN, ¿bien? En las bases nitrogenadas, ¿sí? Después lo que es el fósforo es igual. Ahora, con estas bases nitrogenadas, ¿sí?, hay un tema. ¿Por qué las nombramos acá y decimos que son importantes? ¿Sí? Vamos a ponerle acá, y separamos por acá y decimos que esto es importante. ¿Sí? Y ahora yo se los escribo, queden tranquilos, pero me interesa primero poder hablárselos y que ustedes me entiendan de qué estamos hablando. ¿Sí? Después lo ponemos en forma de resumen para que les queden sus carpetas. ¿Bien? ¿Por qué es importante conocer las bases nitrogenadas de los nucleótidos que me forman el ADN y el ARN? Porque en forma conjunta, el ADN y el ARN están trabajando en poder, ¿sí?, procesar y almacenar la información genética. ¿Sí? ¿Qué es la información genética? Es todo lo que somos nosotros, todas las órdenes que nos constituyen a nosotros como individuos, ¿sí?, y que nuestro cuerpo, ¿sí?, va a poder acatar y responder a esas órdenes. ¿Sí? Si hago una proteína o no hago una proteína, ¿quién tiene esa información? El ADN. ¿Sí? ¿Quién es el que me lleva esa información hasta el ribosoma para poner en orden a los nucleótidos? El ARN. Entonces, entre ellos dos se tienen que poder comunicar. ¿Y cómo se comunican? A través de las bases nitrogenadas. ¿Sí? Por eso escucharon hablar ustedes del código genético. ¿Por qué código genético? Porque está oculto nuestros genes, lo que somos nosotros, desde el color de ojo que tienen, al color de piel, a si tienen pelo lacio, tienen pelo con rulos, ¿sí?, a si tienen mayor probabilidad de tener cáncer de mama, cáncer de colon o algo. Todo eso está oculto, ¿dónde? En su ADN. ¿Sí? Y ese ADN está oculto, está escrito en estas 4 letras, la T, la A, la G y la C. ¿Sí? Por eso es el código genético. La forma en que yo lea esas letras, ¿sí?, el orden en que estén, me están hablando particularmente de los genes. Y los genes son los que están dándome las órdenes para cada una de las cosas que somos. ¿Bien? Entonces, el ADN y el ARN, ¿sí?, a través de sus bases nitrogenadas, se están comunicando. Tengo el código por un lado y tengo la capacidad de poder entender ese código. ¿Sí? Entonces, las bases nitrogenadas, y que conozcamos que son estas, es importante ese punto de vista, para poder entender toda la parte de la genética, ¿sí?, que tiene el individuo y cómo nos manejamos. ¿Bien? Voy a borrar acá un segundo y vuelvo, ¿sí? Seguimos hablando de las bases nitrogenadas, para que se entienda esto que les decía recién de la comunicación. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió, chicos, esto que comentamos recién? ¿Estamos todos en la misma onda? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vamos entonces a hablar de ese código. ¿Sí? Vamos a poner las letras acá arriba. ¿Sí? Tenemos la A, tenemos la T, tenemos la C y tenemos la G. Si tengo la T, estas 3 letras, ¿de quiénes son? ¿Del ADN o del ARN? ADN. ADN, perfecto. Donde ustedes ven una T, esto es ADN. ADN. El ADN, ustedes tienen que entender, lo vamos a poner acá en paréntesis, ¿sí?, para que se entienda. El ADN es de doble cadena. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá doble cadena. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiera escribir, ¿sí?, si yo tuviera una secuencia de ADN, yo tendría esto. ¿Sí? Tendría una cadena por un lado y después tengo otra cadena, ¿sí?, que me forma una doble hélice. ¿Sí? Mejor que la que yo les dibujé acá. Pero ahí está. ¿Sí? Esta es la estructura que tiene el ADN, de doble cadena. ¿Sí? Doble cadena formándome una hélice. Y en esa doble cadena, ¿sí?, hay lo que se llama complementariedad de bases. Quiere decir que se me puede encastrar una de estas letras con otra. ¿Sí? Que cada vez que yo vea que tengo una A, yo voy a responderle con ¿quién se me une a la A? Se me une la T. Entonces, yo ahora lo que les voy a escribir acá abajo sería la segunda cadena, la cadena que me faltaría para tener ADN. ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? Bien. No, Entonces, no, profe. ¿Me lo podía volver a repetir, por favor? Sí, claro. Cuando hablamos del ADN, ¿sí?, tenemos estas 4 letras en secuencia.
¿bien? Pero no tenemos solamente una cadena donde escribimos todo el tiempo A, T, C, G y la seguimos repitiendo en el orden que sea. Tenemos dos cadenas, ¿sí? Una cadena que va para acá y otra cadena que se le une, ¿sí? Por eso decimos que el ADN, su estructura es de doble cadena, que me forma una hélice, ¿sí? Yo se las dibujé, ¿sí? Acostaditas, generalmente uno cuando dibuja el ADN se lo dibuja de esta manera, ¿sí? Ahí estaría la doble hélice del ADN, ¿bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, perfecto. Entonces, Sí, sí, ahora sí. cuando uno está viendo esto, para que se forme esta doble hélice, lo que tiene que haber, yo les digo, hay un enamoramiento entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, lo que yo encuentre de este lado, en el lado contrario, ¿sí? Voy a tener a la base nitrogenada que se enamora de la que está de este lado, ¿sí? Entonces, yo conociendo las letras que tengo acá, yo ya voy a saber cuáles son las letras que tengo en la otra cadena que es espejo, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay lo que se llama complementariedad de bases, que cada una de estas letras, ¿sí? Se va a unir de forma específica a otra en particular, ¿sí? Vamos a escribirlo así se entiende. Cuando yo tenga una adenina, ¿sí? La adenina se enamora de quién, de la timina. Entonces siempre las encuentro juntas, ¿sí? Si acá encuentro una adenina, acá encuentro una timina, ¿sí? Se unen de esa manera, la A con la T. Si yo encuentro una T, ¿qué tendría de este lado? Una profe. Una C. Una Una A. timina. Ah, ¿Sí? Una A. Porque si la adenina se enamora de la timina le corresponde. Acá estamos hablando de amor respondido, ¿sí? Entonces la timina se encuentra con una adenina, ¿sí? Siempre que yo tenga una A, en el ADN, chicos, atención que estamos en ADN. Siempre que tenga una A, voy a encontrar una T. Y siempre que tenga una T, voy a encontrar una A, ¿sí? Siempre que tenga una C, que es de citosina, ¿a quién voy a encontrar? A la G, a la guanina. Juanina. ¿Bien? Acá, les voy a poner una C y acá encuentro una G. Y siempre que encuentro una G, ¿a quién voy a encontrar acá entonces? A una No C. sé. A la Citosina. La C. A la citosina, ¿sí? Entonces, esta cosa de la A con la T, ¿sí? Y la G con la C, esto es en lo que en ADN, que es una D, se llama complementaridad de bases. ¿Bien? Que es la forma en que se están hablando. Y me pueden preguntar ustedes, pero profe, ¿por qué la A con la G no se me unen? ¿O por qué no se me une la T con la C? Porque son hermanas, ¿sí? La A y la G son hermanas, pertenecen a la misma familia, que son las purinas, ¿sí? Y la T con la C también son hermanas y pertenecen a la familia de las pirimidinas. Por eso nunca se me junta una T con una C, ni se me junta una A como la G. Porque sería como que ustedes se pusieran de novio con su hermano o con su hermana, ¿sí? No, siempre es afuera de la familia que tienen que buscar el amor, ¿sí? En este caso, ¿bien? Entonces, en ADN, esta es la complementariedad de bases. Y para que les quede claro lo que les comenté, porque en los apuntes lo pueden tener, ¿sí? A las bases nitrogenadas las separamos en esas dos familias. Las separamos en las bases que son puras, que son las purinas, que son la adenina y la guanina, y las separamos en las bases que son las pirimidinas. Pirimidinas, que son la timina y la citosina. Por eso nunca se me une una T como una C y nunca se me une una A como una G. Siempre la unión, siempre el amor va a estar, ¿sí?, entre familias opuestas. Siempre se me casa una purina con una pirimidina, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos, de cuando hablamos de que el ADN tiene doble cadena? Que estas son las 4 letras que voy a tener y que se me organizan de esta manera cuando hablamos de ADN. profe, ¿se puede decir que la complementariedad de bases es lo mismo que decir que se aparean? Claro, apareamiento, bien, amor, apareamiento, ¿sí? Apareamiento de bases, complementariedad de bases, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se juntan las bases en el ADN? De esta manera, ¿sí? La A con la T, la G con la C.
¿Sí? ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Seguros? ¿Alguien tiene Sí, alguna profe. pregunta? Sí, ¿quién? ¿Quién me habló? Bien. Hay una regla mnemotécnica, Tami, ¿la sabes? La de Carlos Gardel, Aníbal Troilo. Aníbal Troilo, Carlos Gardel es la regla mnemotécnica que nos enseñaban en la UBA. Yo, Sí. que soy más básica, cuando le digo las cosas, y más a lo absurdo, yo le digo, ¿sí? Los árboles tienen tronco, las casas tienen garage. ¿sí? Ahí va. Porque Está después de buena. esto, Aníbal Troilo y Carlos Gardel ya no sé si la gente los conoce, pero que los árboles tienen tronco seguro. Y Pero que si las más o casas menos tienen tienen, garage también. si más o menos tienen nuestra edad, tienen que haberlos escuchado nombrar, aunque sea. Bueno, está la regla mnemotécnica. ¿Qué son las reglas mnemotécnicas? Una forma de acordarse. Es como les decía la profe, ¿sí? ¿Quién es Aníbal? Nadie lo conoce. Aníbal Troilo, de tango, ¿sí? Entonces, Claro, es un Aníbal cantautor. Troilo, Carlos Gardel, ¿sí? O los Bueno, árboles se tienen pueden tronco. culturizar un poquito y listo. O también, claro, los pueden buscar por Wikipedia. ¿Sí? Y hay otra, ahora te digo, Lisette, ahí te estoy leyendo, dame un segundo. Y otra regla mnemotécnica que hay para acordarse cuáles son las purinas en el ADN, digo siempre, es aguas puras. ¿Sí? La A de adenina y la G de guanina, agua, ¿sí? Pura. ¿Sí? Y la pura, ahí estamos hablando de que son las purinas. ¿Bien? Y ahí Lisette me preguntó que no le había quedado claro la diferencia entre las pentosas, ¿sí? La pentosa es un azúcar, ¿sí? Un azúcar de 5 carbonos, ¿sí? Los azúcares, cuando estamos hablando de los hidratos de carbono, de los monómeros, dependiendo cuántos carbonos ustedes tengan, pueden ser una pentosa, puede ser una hexosa, si son 6, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los nucleótidos de ADN, la pentosa esa tiene un grupo, ¿sí? Que hace que sea una desoxirribosa, ¿sí? La ribosa no lo tiene, por eso es solamente ribosa, ¿sí? Entonces, la pentosa del ADN es la desoxirribosa, y la pentosa del ARN es la ribosa, ¿sí? Seguimos entonces con ARN para ver qué pasa con las letras estas en el ARN. Vamos de vuelta con lo mismo, borro acá. A ver, alguno de ustedes que me diga cuáles son las 4 letras entonces que tenemos en el ARN. ¿Qué tenemos? A, ¿A? la T, la C y la G. La No, G, sí. no. La G sí, la C sí, La- la T la la U. tenemos. También. La U, La U la U, falta. la U La del U. uracilo. A La U T, del G, uracilo. Acuérdense que esto la es U. ARN. Ah, En perdón. ARN no tienen timina, no va a haber nunca una T, que van a tener Es una verdad, U. es verdad. ¿Sí? La U. Entonces, si ustedes ven la U, ya saben que esto es ARN. ¿Sí? Lo mismo que si ven Sí, la profe. T, ya saben que es ADN. ¿Bien? Y el ARN es de cadena simple. El ADN es de cadena simple, o sea, yo tengo una sola cadena de ADN. ¿Bien? ¿Por qué es de cadena simple? Porque el ARN lo que hace es aparearse con una de las hebras del ADN. ¿Sí? Lo que hace es, se me separa el ADN y viene el ARN y se empieza a unir de forma complementaria con las bases del ADN. Y de esa manera se copia el mensaje que tiene el ADN. Por eso es de una sola cadena. ¿Sí? Para que ustedes me entiendan, ¿qué pasaría? ¿Sí? Yo tengo esta que es la cadena de ADN. Cuando se abre, el ARN lo que hace, viene acá y empieza a comunicarse con esta cadenacita de acá. Y se lleva la información. Por eso es de cadena simple, ¿sí? Para poder copiarme una parte del ADN. ¿Bien? Por lo tanto, si me tiene que hablar con el ADN, se tiene que comunicar con el ADN, ¿cómo van a responder estas bases? ¿Sí? Esto que tengo acá es lo que yo estoy encontrando en el ARN. ¿Sí? Ahora, el ARN no voy a encontrar una complementariedad de bases entre cadenas de ARN, porque es una cadena simple, ¿sí? Entonces, el ARN se tiene que comunicar ¿con quién? Con ADN. Entonces, a la A, ¿de quién se enamoraba la A? ¿A quién le gustaba la A?
La T. La T. A la T o el uracilo, ¿no? Entonces, ahí bien, ahí ya está más adelantada. Ahora vamos. La A, Perdón. ¿sí? Se enamora de la timina. Entonces, la A que encuentra en el ARN se me va a unir a la timina del ADN. Sí. A la G, ¿qué me gustaba? La C. La C. Perfecto. La G, la guanina que yo encuentro en el ARN, va a buscar aparearse con una citosina del ADN. La C, ¿a quién le gusta? La La G. guanina. Perfecto, la G. Entonces, cada citosina que yo encuentre en el ARN va a buscar aparearse con una guanina del ADN. Y acá empieza la U, que es la otra mujer. Porque a ella, ¿quién le gusta? A ella le gusta la adenina. Y la adenina es una maldita infiel, porque ella puede estar enamorada de la timina, pero también del uracilo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga uracilo en el ARN, se va a enamorar de una adenina. ¿Sí? Siempre en ARN encuentro una U, en ADN encuentro una A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la complementariedad de bases en el ARN? Yo voy a tener la A, ¿sí? Voy a tener la T, no, la T no la tengo, ¿sí? Voy a tener la C, voy a tener la G y voy a tener la U, ¿sí? La A se me puede unir con la T o se me puede unir con la U. La C se va a unir con la G se une con la C y la U se une con la A, ¿sí? Esta es la forma, acuérdense, esto era ARN y esto es ADN, que esa es la forma de complementarse, ¿sí? Siempre que yo tenga ARN, me voy a unir con una base del ADN. ¿Para qué? Para copiarme en espejo, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué me sirve este código? Porque yo sabiendo solamente una de las cadenas, yo ya puedo saber qué tengo de este lado. Yo sé que si tengo una T de este lado, si soy ARN voy a tener una A. Sé que si tengo una G, voy a tener una C. Que si tengo una C, voy a tener una G. Si tengo una A, voy a tener una U. Por eso es el código genético. ¿Se entendió entonces cómo se me aparean las bases en el ARN? ¿Sí? Que no tengo timina, tengo uracilo. ¿Sí? Y que es de esta manera. Siempre una cadena simple de ARN se me une a una cadena de ADN por esta complementariedad para robarse el mensaje. ¿Sí? Cadena simple. ¿Sí? ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Cerramos, que me está avisando el Zoom que nos queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar. Terminamos de ver biomoléculas y empezamos a ver un poco de membrana plasmática, así más o menos ya vamos cerrando la clase de hoy. ¿Sí? Cerramos ahora, con los mismos datos volvemos. Profe. ¿Sí?